Dios bendiga a todos los hermanos en esta mañana y amigos y a todas aquellas personas que se conecten a través de esta señal. Dios les bendiga de una manera especial. En esta mañana vamos a estar meditando en la palabra del Señor bajo el título Una congregación conformada al mundo es una congregación sin poder de Dios. Y vamos a hacerlo basados en el versículo 9 del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 9, capítulo 3, versículo 9. Y voy a estar leyendo para ustedes este pasaje allí bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La primera idea que nos damos, hermano, a nuestra mente y pensamiento cuando leemos este versículo es acerca de los que dicen ser y no son. Es aquellos que solamente son una apariencia. Y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él tuvo que tratar con varias situaciones, con varias circunstancias, donde ante Él fueron personas que afirmaron ser, pero que cuando el Señor Jesucristo a través de su sabiduría les habló a estas personas y destruyó sus argumentos, les mostró y les comprobó que lo que ellos decían ser no era, que ellos decían y afirmaban ser, pero que conforme a la palabra de Dios, que conforme al Señor, que conforme al Dios Altísimo, no eran. Así, el Señor tuvo que confrontar a estas personas, tuvo que confrontar a judíos, tuvo que confrontar a estos hombres que se presentaron delante de Él, reluciendo su linaje, ostentando su nacionalidad, ostentando su religiosidad, pero que el Señor con gran sabiduría destruyó sus argumentos, y debido a esto se encendían en ira contra el Señor, simplemente porque no podían soportar la palabra de verdad, porque no podían soportar la palabra de Cristo, porque no podían aceptar en sí mismos la verdad. Esto los llenaba de ira, esto los llenaba de enojo, y es que la verdad ofende cuando no hay humildad para aceptarla. Una de las cosas indispensables y una virtud indispensable que debe haber en el hombre para aceptar la verdad es ser humilde. Cuando no se es humilde para aceptar la verdad, reaccionamos de esa manera, nos llenamos de enojo, nos llenamos de ira. Usted se da cuenta que cuando hablamos la palabra de Cristo, la palabra de verdad al mundo, muchas personas entre los oyentes se llenan de ira, se llenan de enojo. Unos se llenan de ira pero lo guardan allí en silencio, otros se llenan de ira y de enojo y aún así lo expresan, lo dicen. Y por eso vemos a muchos predicadores en algún momento confrontados por alguien del público, por alguien del mundo, por alguien en la calle que se enoja contra ellos, que habla contra ellos, que actúa contra ellos, simplemente porque no pueden recibir esta palabra de verdad, porque no hay humildad para aceptarla y para recibirla. Y un ejemplo de ello es el caso de los judíos que ostentaron ser descendientes de Abraham, linaje de Abraham, y que por tanto no eran esclavos de nadie. Y todo esto lo hicieron porque se sintieron ofendidos cuando el Señor les dijo que si guardaban su palabra serían verdaderamente libres. Y cuando pretendieron justificarse ante el Señor les dijo: sois esclavos porque pecáis, sois esclavos porque procuráis matarme. Y por esa razón, dijo el Señor, no podéis oír mis palabras, porque mis palabras no tienen cabida en vosotros. Y el Señor les dijo: si fuerais de Dios, las oiríais y las amarían, pero por eso no las podéis oír, porque no sois de Dios. El Señor fue claro, el Señor fue enfático, el Señor fue directo.
El Señor fue firme en la palabra y discerniendo su actuar, sus vidas, las que llevaban, lo que practicaban, lo que hacían. El Señor les dijo claramente y los confrontó y les dijo: vosotros no sois de Dios, no sois de Abraham, no sois su linaje, porque si fueras de Abraham, las obras de Abraham haríais, y Abraham no procuraría matarme por estar hablándole esta palabra. Él estaría contento, él estaría alegre de verme, de oír mi palabra, porque eso era lo que él anhelaba, porque eso era lo que él esperaba. Él estaría gozoso, él estaría recibiendo cada palabra, pero ustedes no pueden oír la palabra, no pueden recibirla, no tiene cabida en vosotros, porque no sois de Dios. Y les dijo claramente: mas sin embargo vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. Gloria al Señor. Porque para ellos ser judíos era un orgullo. Se sentían más especiales que las demás naciones. Se sentían más especiales que los gentiles. Se sentían más especiales que los samaritanos. Se sentían como un pueblo especial y por ello despreciaban a todos aquellos que no eran judíos, que no tenían un linaje puro en su ascendencia acerca de aquella sangre judía. Pero observemos que ellos no eran más especiales que las demás naciones, porque no había un mérito especial por el cual Dios los había escogido. Lo especial fue que Dios los escogió para hacer de ellos un pueblo especial, un pueblo enseñado por Dios, un pueblo dirigido por Dios, un pueblo gobernado por Dios, un pueblo que conociera de justicia, que viviera justicia, que practicara justicia. O sea, un pueblo diferente a los demás. Porque en todos los pueblos había gran depravación, había gran inmoralidad, había toda clase de pecado, toda clase de perdición. No había normas, no habían reglas, no había nada que hablara en cuanto a la rectitud. Toda clase de pecado en estas naciones era normal, era bueno, lo vivían, lo practicaban. Pero Dios escogió esta nación que no tenía nada de especial, que no era nada diferente a las demás naciones, para hacer de ellos un pueblo especial, enseñándoles rectitud, enseñándoles justicia, enseñándoles valores, enseñándoles moral, dándole normas, dándole mandamientos. Porque el único que podía instruirles en cuanto a la rectitud y justicia era Dios. Pero observemos que ellos no eran un pueblo en sí, en sus orígenes, un pueblo especial. Y asimismo el Señor se los hizo saber en cierto momento. Allí en Deuteronomio, en el capítulo 7, versículos 7 y 8, el Señor les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Mire lo que el Señor les dijo claramente: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová o os ha escogido. Esa no fue la razón, no había una virtud alguna. Y el Señor les dice claramente: vosotros eras ¿qué? Un pueblo insignificante, el más insignificante de todos los pueblos. Sino que lo que hizo la diferencia fue que Jehová los amó por la promesa que había hacia sus padres. Pero lo que sucedió fue que el pueblo no entendió esto. Y con el tiempo el pueblo se le olvidó y que empezaron a creerse en sí mismos que eran especiales, que eran importantes, que habían sido escogidos por alguna virtud en especial. Y por varias profecías mal interpretadas, esperaban a un Mesías que gobernaría con mano de hierro, que derrotaría todas las demás naciones y harían que vinieran y se postraran de rodillas ante él. Pero el pueblo de Israel no entendió, no comprendió estas profecías y por tanto se llenaron de un completo orgullo. Ahora
Aún el apóstol Pablo tuvo que tratar con esta situación. Aún el apóstol Pablo tuvo que tratar con esto. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 17, dice claramente el apóstol Pablo. Lo voy a leer en una traducción más actual al lenguaje, más acorde al lenguaje actual. Y dice así: algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Pero, ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Miren lo que miren lo que el apóstol Pablo termina diciéndoles allí. Son una vergüenza para Dios. Son una vergüenza para el Señor. Y más adelante dice, y hay razón en la palabra cuando dice que la gente de otras naciones hablan mal de Dios por culpa de ustedes. Simplemente porque dicen ser, pero con su actuar, con su obrar, no son. No confirman eso. Y en otro lugar dice, no crean que ustedes son judíos solo por vivir como judíos y por estar circuncidados. El verdadero judío es el que obedece a Dios y no a leyes humanas. A este Dios lo acepta aunque la gente lo rechace. Igualmente dice en otro lugar, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. Gloria al Señor. Así que lo que este texto, este pasaje nos habla, es que nadie es hijo de Dios por pertenecer a cierta familia, o pertenecer a cierta raza, o tener cierto linaje sobre sí. Los hijos de Dios no son los que nacen según la carne en una familia. Los hijos de Dios no son los hijos de Dios son los que nacen igual que Isaac, que nacen según la promesa de Dios, que nacen según la promesa del Señor, que nacen por el poder de Dios basado en una promesa. ¿Y cuál es esa promesa de Dios? La promesa de Dios es Cristo. Cristo es la promesa de Dios. Cristo es el Mesías prometido. Cristo es el Salvador. Cristo es la promesa. Cristo es el Mesías anunciado en todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento habla de Él, anunciaba su venida. Cristo es la promesa. Gloria al Señor. Y la promesa es esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. La gran pregunta es, todo lo que se hace hoy en día en medio de las iglesias, ¿todo ello es voluntad de Dios? Todos estos espectáculos, todos estos eventos, todas estas prácticas, todos aquellos conciertos, ¿es la voluntad de Dios? ¿O simplemente es una apariencia de piedad que debemos evitar? La palabra en Romanos, en capítulo 12, versículo 1, dice, nos habla de que debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que debemos comprobar cuál es la voluntad perfecta de Dios, que debemos comprobar cuál es la voluntad agradable a Dios.
Y la palabra misma nos dice, el mismo versículo nos habla que el medio para hacerlo, que el medio para comprobarlo tiene que ser renovando nuestro entendimiento. Que si no se renueva nuestro entendimiento, no es posible conocer cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta, si nuestro entendimiento no es renovado por el conocimiento del Señor, por la palabra de Dios. Es decir, desechando todo el conocimiento que habíamos recibido del mundo, desechando todo aquello que teníamos como una verdad, como el mismo apóstol Pablo lo dijo, todo lo he dejado por basura, por ganar a Cristo. Todo aquello que él había aprendido, todo aquello que él había recibido, lo había desechado para llenarse del conocimiento de Cristo. Él comenzó con una mente completamente nueva y dejó que el Señor renovara su entendimiento, recibiendo toda enseñanza, recibiendo todo conocimiento de Cristo. Y esto fue lo que se volvió completamente una verdad en la vida de Pablo. Él recibió todo esto como la única verdad. Y todo lo que no se ajustara a esta verdad revelada por Cristo, Él la desechó, Él la dio por basura. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando llegamos a Cristo. Todo aquel conocimiento que habíamos recibido del mundo, que habíamos aceptado, que habíamos adoptado como una verdad, cuando llegamos a Cristo, cuando nuestros ojos son abiertos, cuando nuestro entendimiento es abierto, y nos damos cuenta que aquello era una completa falsedad, entonces ahora nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Y cómo es renovado? Cuando empezamos a recibir la palabra de Cristo, la palabra bíblica, como una verdad plena de la vida, y todo lo que no se ajuste a esta verdad lo desechamos y lo damos como basura, lo damos como una mentira, lo damos como un engaño, y no lo retenemos, nos despojamos de él, para que la verdad de Cristo sea implantada en nuestra mente, entendimiento y corazón. Si yo no desecho la mentira, es imposible que yo reciba la verdad. Yo tengo que desechar la mentira, el error que hay en mi vida, para poder recibir la verdad de Cristo. Gloria al Señor. Si yo sigo reteniendo una mentira, un error, no voy a recibir ni aceptar plenamente la verdad de Cristo en mi vida. Gloria al Señor. Y en muchos lugares, aunque se habla de Cristo, se han conformado a este mundo. Y otra de las cosas para comprobar la buena voluntad del Señor, para comprobar la voluntad perfecta del Señor, la agradable y perfecta, es no conformarnos a este siglo. Y esto lo dice también este mismo versículo en el cual nos hemos basado del libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Debemos primeramente, ¿qué? Renovar nuestro entendimiento con el conocimiento de la palabra bíblica y no conformarnos a este mundo. Gloria al Señor. Y no conformarnos a este siglo, es decir, no dejándonos moldear por él, no dejándonos enseñar por él, ni dejándonos envolver en sus prácticas, sean tradiciones, sean culturas, sean políticas o sean religiones. Pero como ya lo había dicho, en muchos lugares, aunque se habla de Cristo, es que han conformado a este mundo. ¿Y qué es prueba de esto? ¿Cuál es la prueba de que se han conformado en este mundo? Que no hay una transformación en sus vidas. Y no hay una transformación en sus vidas porque no ha habido una renovación en su entendimiento. Porque no han desechado completamente el conocimiento del mundo para recibir el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente en sí mismos han hecho una interpretación propia de lo que para ellos significa vivir una vida cristiana. Ellos mismos se han hecho a sí mismos una interpretación propia de lo que es vivir una vida cristiana. No se han basado en la palabra de Dios, no se han basado en lo que dice Cristo, lo que dice el apóstol Pablo, en lo que dice el apóstol Pedro, en lo que dice cada una de las cartas a los apóstoles. No se han basado en ello para definir qué es vivir una vida cristiana, sino que en sí mismos
en su propio entendimiento, han hecho una interpretación de ello, de que es vivir una vida cristiana, y asimismo lo hacen, asimismo lo viven, de manera que no hay ningún cambio, y así hallamos congregaciones que nada se diferencian del mundo, porque no ha habido transformación, porque no ha habido renovación del entendimiento, porque no han sido renovados con el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estas son las tres cosas por medio de las cuales el mundo cautiva el alma de la persona: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estas cosas son las que a las cuales no debemos conformarnos. Estas cosas son las que debemos desechar de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro vivir, de todo nuestro ser. Y vamos a tomar un ejemplo de ello. Uno de los principios que el Señor nos enseñó a través de la palabra, a través de lo que hay manifestado en la Biblia acerca del vivir, de la vida, del desempeño, de la vida práctica de Cristo. Uno de los principios que el Señor nos enseña con su propio ejemplo, con su propia vivencia, fue el de hacer todo para la gloria del Padre, el de hacer todo para Dios. Y el Señor, por tanto, enseñando esto, nos damos cuenta a través de la palabra que el Señor no buscó darse a conocer a sí mismo. El Señor no hizo todo para darse a conocer Él mismo al mundo, gloria al Señor, sino que todo lo que Él hacía, lo hacía para dar a conocer a Dios, lo hacía para dar a conocer al Padre, lo hacía para engrandecer el nombre del Padre. En muchos casos donde hizo sanaciones, donde hizo milagros, donde hizo grandes obras portentosas en poder, el Señor por lo regular pidió que no se dijera que Él había hecho estas cosas. Él procuró que se guardara en secreto, que se hiciera, que se tuviera allí silencio de ello, que no se hablara de Él. Y a estas personas en las cuales obró el poder de Dios, les pidió esto: que no dijeran que Él había sido, sino que fueran y se presentaran allí donde los suyos, allí en el templo, y que testificaran cuán grandes cosas había hecho Dios por ellos. Pero en ningún momento el Señor procuró su propia gloria, sino que procuró glorificar al Padre, que en todo lo que hacía, que en todo lo que hablaba, que en todas estas obras milagrosas de sanaciones y grandes prodigios, fuese glorificado el Padre. Gloria al Señor. En este principio, el cual el Señor nos enseñó, nos muestra que no debemos hacer cosas que engrandezcan nuestro propio nombre, sino que engrandezcan el nombre de Cristo. Y el Señor dice por su palabra que cuando esto hagamos, entonces así recibiremos recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Pero que si no lo hacemos de esta manera, que si no lo hacemos de tal manera que el que sea glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, que de otra manera no lo recibiremos, que de otra manera no seremos recompensados por nuestro Padre que está en los cielos. El Señor dice que para asegurarnos de que recibamos esta recompensa de nuestro Padre, Él dice que todo lo que hagamos, no lo hagamos para ser vistos por los hombres. Que quienes lo hacen de esta manera ya han recibido su recompensa. Que quienes hacen las obras para ser vistos por los demás ya han recibido su recompensa. ¿Por qué? Han recibido lo que querían. Han recibido reconocimiento, han recibido fama, han recibido gracias de los hombres, han recibido renombre. Recibieron una recompensa terrenal,
Recibieron una recompensa pasajera, pero no recibieron recompensa divina, no recibieron recompensa de lo alto, no recibieron recompensa del Padre que está en los cielos. Ahora, observemos cuál es el común denominador en el mundo: ser famoso. La gran mayoría de las personas quieren ser famosas. La gran mayoría de las personas quieren tener renombre. La gran mayoría de las personas en el mundo quieren tener seguidores. ¿Por qué? Porque esto mismo les trae riquezas, les trae comodidades, despiertan admiración en los demás, despiertan envidia, porque pueden complacer sus deseos y placeres, y esto en total los termina llenando de arrogancia. La pregunta es: ¿las congregaciones son ajenas a esto? Y la respuesta es no. Si observamos cuidadosamente hoy en día, hay un gran crecimiento mayor en medio de las congregaciones, de los creyentes, una gran tendencia a practicar lo mismo del mundo en cuanto a las redes sociales. Solo que usamos una justificación diciendo: es para la gloria de Dios, es para el Señor, es para el engrandecimiento de la obra, es para llevar el mensaje a muchas más personas. Esa es la justificación que se utiliza. Pero cuando analizamos hoy en día creyentes, congregaciones, denominaciones, nos damos cuenta que la gran tendencia es a practicar lo mismo que hace el mundo en cuanto a las redes sociales, en cuanto a toda manera de difusión a través de una red. Gloria al Señor. Observamos creyentes haciendo las mismas prácticas del mundo. ¿Cuál es? Mostrarse a sí mismo, alcanzar seguidores para sí mismo. Es decir, que tú, que andas mostrándose al mundo a través de las redes, que andas anhelando, queriendo y obteniendo seguidores para sí mismo, te has convertido en un ídolo, porque te ven a ti y no a Cristo. Si van a realizar una ayuda, inmediatamente todo va a parar a las redes sociales para que todos los vean. Si construyen un templo, de igual manera. Un bautismo, se hace lo mismo. Y la pregunta es: ¿cuál es el sentido de esto? ¿Engrandecer el reino de los cielos? ¿O simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos y lo único que hacemos es alimentar nuestra vanidad y alimentar nuestro orgullo, alimentar nuestro engreimiento? Gloria a Dios. Porque ese no es el principio que el Señor nos enseña. Él enseña: todo lo que vayáis a hacer, hazlo en secreto para Dios. No lo hagas en público para ser visto de los hombres. Y esta es la causa por la cual las iglesias están atestadas de vanidad, están atestadas de vanagloria y no de poder de Dios. Y cada día escasea más, porque solo están recibiendo recompensas terrenales. El Señor lo dijo claramente, que cuando hacemos las cosas para ser visto por los hombres, ya tenemos la recompensa, ya la habéis recibido. Y cuando sabemos que cuando el Señor habla en su palabra, Él es estricto, Él es firme, Él no cambia tal cosa. Y el Señor dice que cuando estamos haciendo las cosas para ser vistos por los hombres, para ser admirados, dice: ya habéis recibido tal recompensa. Eso lo dijo en cuanto al ayuno. Eso lo dijo en cuanto a aquel que ora. Él dice: el que ayuna, el que ora en público, dice, ya recibió su recompensa, porque ya recibió admiración, porque ya recibió fama, porque ya recibió reconocimiento, ya recibió
tal recompensa, pero el Señor dice, aquel que quiera ser recompensado por mi Padre, visto por mi Padre, dice, vaya a lo secreto, ore en secreto, ayune en secreto, haga las cosas en secreto, que tu mano izquierda no se dé cuenta de lo que esté haciendo tu derecha, sino dice, hazlo todo en secreto, para que mi Padre que ve en lo secreto, Él te verá allí y te recompensará en público. Gloria a Dios. Y por eso es que las iglesias de hoy están atestadas de gran vanidad, de mucha vanagloria, porque todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para ser vistos por los hombres y no para ser vistos por el Señor. No lo hacemos en secreto, lo hacemos en público porque queremos admiración, porque queremos ser reconocidos por las personas, porque queremos tener seguidores. Y cuando estamos haciendo esto, no estamos recibiendo recompensa del cielo. El Señor dice, ya habéis recibido vuestra recompensa. ¿Y cuál es la recompensa recibida? Que se recibieron reconocimiento, que recibieron renombre, que recibieron admiración, recibieron recompensas terrenales, pero no recibieron recompensas divinas que se traducen en poder de Dios. Gloria al Señor. E inclusive, día por día, como crece esta tendencia en medio de las congregaciones y de las iglesias, esto se traduce en una decadencia del poder de Dios, y algunas hasta con tal peligro que el Señor quite su candelero de en medio de ellas. Gloria al Señor. Encontramos congregaciones conformadas al mundo en un querer de demostración del poder de Dios, porque queremos reconocimiento. Si hay un niño levantando las manos, ya lo grabamos y lo subimos a las redes sociales y escribimos, ve, aquí está el verdadero poder de Dios. Y vivimos atentos a cualquier suceso para grabarlo. Vivimos, si alguien está recibiendo una manifestación del Espíritu, ya lo estamos grabando. Si hay una sanación, ya lo estamos grabando. Si hay un endemoniado, ya lo estamos grabando. Si algo está pasando, ya lo estamos grabando y lo estamos subiendo a las redes sociales diciendo, ve, aquí está el gran poder de Dios. Porque cuando uno hace eso, está buscando reconocimiento. Porque cuando uno está haciendo eso, está buscando fama. Porque cuando uno hace eso, está buscando seguidores. Gloria al Señor. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, vemos que ese no fue el ejemplo de Cristo, ese no fue la enseñanza de Cristo. Cuando Cristo hizo grandes milagros, cuando Cristo hizo grandes sanaciones, en muchos de los casos le dijo a estas personas, no lo digan a nadie, no digan que yo fui el que hice tal cosa, solamente vayan a sus hogares, vayan al templo y digan cuán grandes cosas ha hecho Dios con vosotros. Él solamente quería engrandecer el nombre de Cristo, el nombre del Padre. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Porque el Señor mismo siguió el principio que vino a enseñarnos. Él hizo las cosas en lo que más procuró en secreto para el Padre, para que el nombre del Padre fuera engrandecido, confiando y teniendo claro que el Padre sería el que lo engrandecería a Él delante de los hombres. Gloria al Señor. Y asimismo vino el Espíritu Santo para dar testimonio al mundo de Cristo a través de cada hombre santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que cuando una iglesia está haciendo esto, cuando una iglesia está grabando todo y subiéndolo a las redes, mostrándolo, haciéndolo en público, dice el Señor, ya habéis recibido tu recompensa. Sí, ya la recibiste. Recibiste admiración, recibiste miradas. Como decimos hoy, recibiste likes. Eso recibió. Pero no recibiste recompensa del cielo. Gloria al Señor. Cuando queramos recibir recompensas del cielo, cuando queramos que las iglesias se vuelvan a llenar del poder de Dios, tenemos que dejar de hacer las cosas para ser admirados por el mundo. Y tenemos que hacer las cosas en secreto para Dios. El Espíritu Santo, el Señor, Él es el que se encargará de dar renombre sin necesidad de estas cosas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que la enseñanza esta mañana es esto. Haz las cosas en secreto para Dios. Porque esto
Es una manera que el Señor nos da para vivir en seguridad, para que no seamos engañados y no caer en la trampa de la vanagloria, de la vanidad, del orgullo, del engreimiento, de que hagamos las cosas en secreto solamente para el Señor y no hagamos las cosas para ser vistos por los hombres. Hazlo en secreto, que Dios ve en lo secreto y Él te recompensará en público. Y la pregunta es, esto que se hace y se practica hoy en día, todo esto en cuanto a las redes y todos estos espectáculos y todo este show, ¿esto es la buena voluntad de Dios? ¿La agradable y perfecta? ¿O simplemente apariencia de piedad donde se niega la eficacia de ella? Y le puedo asegurar que la respuesta es la segunda. Es solamente apariencia de piedad. Porque cuando se vive a Cristo, se viven sus principios, se aplican sus principios, se viven en ellos, pero no se rompen, gloria al Señor. Cuando se vive en el Espíritu, se viven los principios del Espíritu, se vive en la voluntad del Espíritu, y la palabra nos manifiesta claramente que esto no es la voluntad del Espíritu, que esto no es la voluntad de Dios en las iglesias, que esto no es la voluntad de Dios en una congregación, que la voluntad de Dios es que en las iglesias y en las congregaciones se haga solo todo para Dios, todo para la gloria y honra de Cristo, todo para el crecimiento y engrandecimiento de su nombre, pero no para el engrandecimiento del nombre de una denominación, pero no para el engrandecimiento del nombre de una congregación, pero no para el engrandecimiento del nombre de una persona, de un individuo. El Señor dijo: ir a ser discípulos a todas las naciones, pero discípulos para Cristo, no discípulos para nosotros mismos, no seguidores de nosotros mismos, sino que encaminemos todas las personas y todas las almas a que sigan a Cristo, a que sigan al Señor, a que aprendan de Cristo, a que aprendan del Señor, y no a que aprendan de nosotros, ni que aprendan nuestras malas costumbres, ni nuestra mala conducta, ni nuestro mal carácter. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero nosotros hoy nos estamos enseñando más a nosotros mismos, mostrando más a nosotros mismos que mostrando a Cristo. Porque en las obras que hacemos, ni siquiera en ellas damos gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Así que este mensaje es para reflexionar en nuestras vidas, es para reflexionar en nuestras almas. Si lo que estoy haciendo, si cómo me estoy comportando, si cómo me estoy conduciendo, es la voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Si he sido transformado por el Señor, si mi entendimiento ha sido renovado para que mi vida sea transformado, si he desechado todo el conocimiento del mundo y he dejado que todo el conocimiento de Cristo se ha implementado en mi mente, en mi alma y en mi corazón como la verdad única y verdadera. Si mi obrar de mi vida, si mi transcurrir diario está glorificando a Dios en lo secreto, o si simplemente estoy haciendo cosas para ser vistos por los demás. Porque si estoy haciendo esto, no estoy allí acumulando recompensas en el reino de los cielos. Si estoy haciendo todo para ser visto por los hombres, mi recompensa ya fue dada, y es terrenal y pasajera y no duradera, porque esas recompensas no tienen promesas eternas. Pero las recompensas del cielo tienen promesas eternas. Así que si estoy obrando mal y puedo reconocer que no estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios, volvámonos verdaderamente al Señor. Volvámonos a lo secreto, volvámonos a lo privado, volvámonos al oculto de los ojos de los hombres, para que seamos vistos por Dios y, como el Señor dice, seamos recompensados luego en público. Y esas recompensas sí son eternas, sí son permanentes, tienen promesa de esta vida y de la venidera. Son promesas en poder de Dios. Esas promesas no nos harán daño, esas promesas nos harán crecer en el Señor, porque habrá cada día más presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos fortalecerán, nos mantendrán firmes y nos conducirán cada día más en el camino verdadero del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Este ha sido el mensaje por hoy, gloria al Señor. Este mensaje es más largo, lo he dividido porque se haría demasiado intenso,
intenso no, largo, extenso, digo, gloria al Señor, porque la palabra de Dios no puede ser nunca intensa para nuestras vidas, gloria al Señor. Es demasiado extenso, entonces he decidido dividirlo en dos partes. Esta es la primera parte, acerca, amado hermano, de por qué hoy en día se escasea mucho del poder de Dios en las congregaciones. Y la razón es porque nos hemos conformado al mundo, a las prácticas del mundo, a seguir lo mismo que el mundo ha colocado como tendencia. Y esto se ha adentrado en las iglesias, haciendo que el poder de Dios de cada día escasee más, a un peligro de que en muchas congregaciones el Señor quite su candelero de su iglesia. Así, amado hermano, Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad. Gloria al Señor.